Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos quienes sintonizan de esta hora la transmisión de nuestro estudio bíblico dominical correspondiente a este día. Damos gracias al Señor por su misericordia, damos gracias por la oportunidad que tenemos de testificar de su evangelio y la bendición que tenemos de ser instruidos por su Espíritu Santo a través de su bendita palabra. Así que doy la bienvenida a todos los hermanos que están conectados y los que van a conectarse en los próximos minutos. Antes entonces vamos a orar para pedir la bendición del Señor para la meditación de su palabra en esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Damos toda honra y toda gloria a tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias, Señor, por la bendición de creer, Señor, en Jesús como el Cristo. Por esa fe preciosa que nos ha sido revelada, la fe de tu bendito evangelio. Gracias, Señor, porque no ha dependido, Señor, ni depende de nosotros o de nuestra dignidad, Señor, sino todo proviene de ti, Señor. Tú has querido, Señor, revelar a tu Hijo en nosotros, y esa es la más grande bendición que podemos tener, Señor. Y nos gozamos, nos deleitamos, Señor, en ti y en tu salvación. Gracias a Dios porque tenemos este privilegio, Dios, de conocerte, de crecer en el conocimiento de tu bendito evangelio, en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Bendito Señor, toma el control de este tiempo, de mis palabras, Señor, de mis pensamientos, para que seas tú hablando, Señor, y seas tú ministrando tu bendito evangelio. Bendice a todos los que van a escuchar, Señor, que esta palabra produzca fe, que esta palabra de vida, Señor, que esta palabra, Señor, revele a Jesús como el Cristo. Bendito Espíritu de Dios, ministra tú, Señor, enséñanos a todos. Derrama sobre cada uno de nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Señor, nos encomendamos a ti en esta hora, Señor, y pedimos que seas tú prosperando esta palabra, Señor, quien ahora traes a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, mis amados, esta tarde vamos a meditar en una porción de la Escritura que habla de la obra del Cristo de una manera muy clara, muy específica, y que lastimosamente si no se entiende, si no se toma en el contexto de la obra del Cristo, pues da lugar a interpretaciones erróneas y a aplicaciones que no corresponden de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Y Levítico 17:11 es el texto de base, y quisiera que lo leyéramos. Lo voy a leer, y si usted lo tiene, pues léalo conmigo, y si no, solo oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo voy a leer de nuevo para que podamos tener un poquito más presente el contenido del versículo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Que el Señor
nos bendiga mientras meditamos su palabra. El antiguo tiempo, en la época en que Dios mandó la ley, que esto es parte de la ley, y que mandó toda una serie de ritos y de procedimientos, de ofrendas, de sacrificios, todos esos ritos, todos esos actos religiosos, simbólicos, estaban representando y anunciando el sacrificio del Cristo. Y precisamente este versículo es el fundamento de los sacrificios que Dios exigió, no solo en el tiempo de la ley, sino aún desde que Adán y Eva pecaron. Allá nosotros encontramos que a través de el engaño, a través de la astucia de Satanás, ellos fueron apartados de la fe en la palabra de Dios, de la fe en el pacto que Dios les había dado. Y esa falta de fe en la palabra de Dios atrajo sobre ellos, produjo el pecado, y el pecado atrajo sobre ellos el mal. El pecado, como lo hemos explicado, no es solo no es el acto de no es una acción de maldad solamente. El pecado significa estar fuera del centro de la voluntad de Dios, desviarse del blanco. Ese blanco se refiere al que se usa en los tiros, ¿no? Y a ese hecho hace alusión la palabra pecado en el idioma griego, que es amartía con H, que significa errar en el blanco, apartarse del blanco, del centro. Entonces, pero el pecado del hombre no solo implicó, bueno, el hombre desobedeció a Dios y pecó, ¿verdad? Sino que va más allá. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvo una trascendencia que incluso hasta ahora nos está marcando, nos ha determinado como una descendencia que ya no es hija de Dios, que dejó de ser descendencia de Dios y pasó a ser descendencia de Satanás, de la serpiente. Dios le dijo a Satanás, después de que confirmó el engaño, ¿verdad? Aunque él ya lo sabía, pero le dice el Señor a Satanás: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o entre tu descendencia y el descendiente de la mujer, y la descendencia de la mujer. Y esa descendencia estaba haciendo alusión al Cristo, porque el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, no nacería de hombre alguno. No debía entonces ser engendrado por hombre o por voluntad de carne, como dice una parte de la Escritura, sino que sería engendrado directamente de Dios. La descendencia vendría de Dios. Y por eso Dios hizo énfasis en el descendiente o en la simiente de la mujer, aún en el entendido, aún sabiendo que la mujer no puede tener descendencia por sí misma, no puede engendrar, solo puede concebir. Sin embargo, Dios hizo esa declaración. Dios anunció al Cristo
a su hijo nacido solo de mujer para diferenciar la descendencia de Satanás, que es toda la descendencia de Adán y Eva. Porque todos, después de toda la descendencia de Adán y Eva, como dice la Escritura, quedaron bajo pecado, quedaron destituidos de la gloria de Dios, quedaron condenados a una eternidad sin Dios, separados de la comunión con Dios, imposibilitados por sí mismos para volver a la comunión con Dios. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía la imagen de Dios en él, reflejaba el rostro de Dios, era hijo de Dios, era santo, era perfecto, era eterno en su cuerpo, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, apartarse de la palabra de Dios, apartarse de la voluntad de Dios, que era la obediencia a su palabra, dejar de creer en la palabra que Dios les había dado en ese pacto, hizo que todo cambiara, hizo que el hombre dejara de ser hijo de Dios y pasara a ser gobernado por Satanás. Y todos los efectos que produjo el pecado de Adán y Eva atrajo todos los males, toda la maldición sobre la tierra, y es lo que hasta la fecha tenemos, como decía. Y en ese sentido, cuando Dios anuncia al Cristo, dice: yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, le dice a Satanás, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, el descendiente de la mujer, y habla del descendiente porque después la Escritura nos aclara que por medio del Cristo vendría la descendencia de Dios, de los hijos de Dios. Y por eso es que ahí mismo el Señor les anuncia y les hace de una manera gráfica, les anuncia el sacrificio del Cristo. Porque ellos dicen que luego de comer del fruto, luego de hacer lo que Dios les dijo que no hicieran, dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Dejaron de ser seres espirituales y santos y se convirtieron en seres carnales y pecadores e imperfectos y sujetos al dolor, al pecado, a la maldad, a la muerte. Y entonces, por eso mismo es que dice la Escritura que fueron abiertos sus ojos. No es que estuvieran ciegos antes, pero no veían con los ojos que ahora vemos toda la descendencia de Adán y Eva, es decir, con los ojos de la carne. Ellos veían con los ojos del Espíritu, porque eran seres espirituales con un cuerpo especial, eterno, glorificado. Y ahí entonces Dios dice que hizo pieles y los cubrió su desnudez con pieles. Y ahí Dios les revela que el primer sacrificio de un animal inocente, la muerte de un animal inocente por primera vez, el derramamiento de esa sangre para cubrir el pecado. Ahí estaba anunciando el sacrificio del Cristo. Ahí estaba anunciando la obra del Cristo en relación con el pecado. Es decir, que era la única manera en que el pecado podía ser pagado o expiado. En la Escritura se encuentra esa palabra, se habla de expiación o de expiar, pero significa pagar. En este caso, el pago del pecado no podía ser de otra manera, no podía ser dado de otro modo, sino que mediante la muerte. Porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado produjo muerte. Y para que ese pecado sea expiado, tiene que haber otra muerte. Esa otra muerte de una
el derramamiento de una sangre inocente es la que daría vida, en este caso, a la persona que ofrecía ese sacrificio. Adán y Eva fueron cubiertos por pieles de animales que fueron sacrificados por Dios mismo. Dios les revela la obra del Cristo a través del derramamiento de la sangre de un animal inocente, y ellos entienden que esa es la manera de demostrar la fe en la obra del Cristo, la fe en el pacto de la promesa del Cristo o del Mesías que fue dado unos momentos antes, cuando el Señor le dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia o el descendiente de la mujer. Este descendiente te herirá en la cabeza. Es la victoria del Cristo sobre Satanás, la derrota de Satanás. Porque una herida en la cabeza para una serpiente significa una herida de muerte. Es la única manera de matar a una serpiente. Y por eso le dice, este descendiente de la mujer te herirá en la cabeza, es decir, te derrotará. Es el Cristo, el Hijo de Dios, el que nacería solo de mujer. Y tú le herirás en el calcañar. Y eso hace referencia a la muerte del Cristo, a su padecimiento. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios. Estamos hablando de Filipenses capítulo 2 y versículo 6. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice la Escritura, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, hecho semejante a los hombres. Jesús no era igual a nosotros. Era parecido en la naturaleza humana, pero ese bendito cuerpo, ese bendito ser, no tenía pecado, el único sin pecado. Aclaro. De todos los nacidos de mujer, el único nacido sin pecado, de acuerdo a la Escritura, es Jesús, el Cristo. Porque Él debía nacer así para constituirse en el sacrificio perfecto delante de Dios por los pecados del mundo. Y cuando hablamos del mundo es de aquellos que habían de creer en Él. Porque aunque pareciera muy duro quizá, o muy difícil de creer, que Jesús muriera únicamente por los que habían de creer en Él. Pero eso es lo que dice la Escritura. Que Él fue herido por la rebelión de su pueblo, de sus hijos. Conoce Dios a los que son suyos. Y ahí es donde podemos entender, pues, que si la palabra que dijo el Señor, muchos son los llamados. El llamado a creer, el llamado al arrepentimiento es para todos. Dios no hace acepción de personas. Pero el que no cree, él solito se condena. El que no cree endurece su corazón porque se aferra a cualquier otra cosa, porque quiere vivir su vida, hace su propia Biblia a su manera, dice qué cosas son buenas o no son buenas a su manera. No, si es que hacer esto no es pecado, es que Dios no condena esto, ¿verdad? Y se buscan excusas de las mil formas, pero en realidad estas personas no están creyendo, no han creído en la obra del Cristo, no han creído en el Evangelio de Dios, no han creído en Jesús como el Cristo, no han entendido el sacrificio del Cristo y por tanto siguen extraviados, siguen separados de Dios, perdidos, muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Entonces, porque la verdadera fe en el Hijo de Dios implica más que solo orar y decir, Señor, yo te recibo en mi corazón. Implica realmente una convicción plena en el corazón y la disposición de todo el ser, de toda la vida, a la obediencia a la palabra de Dios.
a la obediencia, a la fe en el Cristo, a la permanencia y a la perseverancia en la fe en el Hijo de Dios. Si no hay esa convicción en el corazón, son solo palabras y puede ser nada más un convencimiento personal. Yo he orado, yo he aceptado a Cristo y tengo tantos años de haber aceptado a Cristo. Pero ¿y mi vida? ¿Qué hay de mi vida? ¿Qué hay realmente en mi corazón? Y si realmente he nacido de nuevo, si soy una nueva criatura por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Entonces muchas personas viven creyendo que son hijos de Dios, cuando en realidad ni siquiera han entendido la obra del Cristo y realmente lo que significó su muerte, el derramamiento de su sangre por todos los que hemos creído, los que han creído, los que hemos creído y los que han de creer hasta la venida de nuestro Señor. Ahora, esos sacrificios, como dije, fueron esa práctica de los sacrificios de animales, el derramamiento de la sangre, esa fue entendida por uno de los primeros hijos de Adán y Eva. Fue entendida y creída, porque ellos testificaron a sus dos hijos acerca del significado del sacrificio de un animal, que anunciaba la venida del Cristo, que anunciaba el sacrificio del Cristo y la remisión de los pecados por medio del derramamiento de esa sangre inocente. Fue utilizada por todos aquellos justos que creyeron en la venida del Cristo, en esa promesa que dijo: el descendiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Ese es el Cristo. Ahora, Noé igual sacrificó, y todos los santos hombres de Dios. Y llegamos hasta el punto, hasta la persona de Abraham, que es el padre de toda la raza hebrea, judía, israelita. Y este hombre, de igual manera, al entender, al serle revelado el Evangelio, según la Escritura, en Gálatas capítulo 3 y versículo 8, dice que el Espíritu Santo le anunció, Dios le anunció de antemano el Evangelio a Abraham, dándole la buena noticia acerca del Mesías que vendría. Y este hombre, confirmando la fe en ese pacto de la promesa de ese Mesías que vendría, Dios le manda a sacrificar animales, a ofrecer un sacrificio, y lo hizo él. De igual manera, siguió sacrificando más adelante, hasta un momento en el que casi a los 100 años, después de nacer su hijo, cuando tenía 13 años, Dios le pide que lo sacrifique a su hijo. Y Abraham tenía tan clara la obra del Cristo, la muerte del Cristo por los pecados, que se gozó, dice la Escritura en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, les dijo el Señor a los religiosos de su tiempo, a los teólogos y conocedores: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día del Cristo en el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer de su unigénito. Precisamente hay que ver el propósito de Dios y lo maravilloso que Él obra en la vida de cada uno de nosotros. En el caso de Abraham, cualquiera hubiese podido decir, bueno, si Dios lo iba a hacer padre de multitud, ¿y por qué le dio solo un hijo? Pero es que de ese hijo viene toda la descendencia del pueblo de Dios. Y de ese hijo descendió y nació el Cristo, el Mesías. Por eso es que cuando Dios le llama a Abraham, le ordena y le dice: sacrifícame a Isaac, tu único, a quien amas. Porque ahí estaba simbolizando el Señor el sacrificio de su hijo único.
Jesús, el Cristo, es el unigénito del Padre, no el primogénito, como quieren hacer creer la secta de los testigos de Jehová, diciendo que Jesús es un ser creado. Jamás. Cuando habla del primogénito de toda creación se refiere al máximo rector de la creación, al director de la creación, a lo más excelso de la creación, porque Él dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Jesús es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él es Dios, Él es eterno, igual que el Padre, porque Él es Dios, porque Él es el verbo de Dios, como dice Juan capítulo 1, ese que estaba en el principio, y no en el principio de la creación, sino en el principio de la eternidad, de los días de la eternidad. Y Miqueas 5:2 lo confirma cuando dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Cristo es eterno. El Cristo es el unigénito del Padre porque es único. Pero es Dios también. Forma parte de la esencia única y trina de Dios, en el que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, siendo un solo ser, un solo propósito, un solo sentir. Entonces vemos que cuando Dios le anuncia el Evangelio a Abraham, él lo cree en el sacrificio del Cristo y practica los sacrificios, esperando al Mesías. Levanta altares y ofrece sacrificios, esperando, confiando en esa promesa del Mesías que habría de venir. Ahora, llegó al punto entonces en el que Dios le pide a su Hijo y Él se dispone a sacrificarlo. ¿Por qué? Porque Él entiende, el Espíritu Santo le revela que de esa manera Él estaba representando o representaría la muerte del Cristo y su resurrección de entre los muertos. Es importante, hermanos, que tengamos claro que Jesús murió por nuestros pecados, que Él expió nuestros pecados por medio de su sacrificio, por medio de su sangre derramada. Pero hay que entender que Jesús no solo murió, sino que resucitó. Él venció la muerte. Él se levantó de entre los muertos. Y entonces por eso es que Él es el Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, habría sido cualquier persona. Porque cualquier persona no resucita. Cualquier persona no puede vencer la muerte. Es más, estamos sujetos a la muerte y estamos con el temor de la muerte permanentemente. Si no, veamos todo lo que se está haciendo en todo el mundo, porque la gente, por evitar la muerte de las personas, hay temor a la muerte, pero es porque nuestra naturaleza es pecaminosa y porque en el fondo de nuestro espíritu sabemos que estamos separados de Dios. Si morimos de esa manera, pues no tenemos esperanza, y por tanto las personas quieren aferrarse a la vida como una manera de perpetuar su esperanza de salvación de alguna otra manera. Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que portarme bien, tengo que hacer muchas buenas obras todavía. Y no son las buenas obras, no es el portarse bien el que produce el favor de Dios y la salvación de Dios. Precisamente solo es la obra del Cristo y la sangre del Cristo derramada en expiación por nosotros, en pago por nuestros pecados, el que nos hace aceptos delante de Dios, el que nos da la bendición de ser justificados, de que nuestros pecados sean quitados, sean eliminados, no sean contados de parte de Dios. Así dice la Escritura en Gálatas capítulo 3 y versículo 6. Así creyó Abraham a Dios. Abraham creyó en el Mesías que vendría y sería sacrificado. De hecho, cuando fue a sacrificar a su hijo, lo hizo
Dios le indica que lo haga en el monte Moriah. Y en ese mismo monte se fundó, cientos de años más adelante, la ciudad de Jerusalén, donde el Cristo fue sacrificado. Donde Jesús, donde el Mesías de Dios fue sacrificado. Porque Abraham se gozó de que había de ver mi día, dice San Juan 8:56. Y lo vio y se gozó, porque en el momento en que él tenía a su hijo ahí, dispuesto a degollarlo y a sacrificarlo a Dios, derramando su sangre, él tenía clara la revelación del sacrificio del Cristo, y él vio al Cristo resucitado. Entonces Hebreos capítulo 11, versículos 18 y 19 dice que Abraham creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Esa era la fe de Abraham. Ahora, nuestra fe en Jesús no puede ser nada más en la persona de Jesús. Tiene que ser en la persona del Cristo, y este Cristo resucitado. Porque si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17 al 20, si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe y todavía estamos en nuestros pecados. Porque lo único que quita el pecado del mundo es la obra redentora del Cristo. Y la obra redentora del Cristo está en su nacimiento, padecimiento, muerte y resurrección. Porque ahí se completa la redención del hombre, la redención de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte, a la que están sometidas toda la descendencia de Adán. Cuando entonces Dios manda la ley a su pueblo, al cual liberó de Egipto, antes de liberarlo, lo liberó a través de la fe en el sacrificio del Cristo, del Mesías. Y allí es donde vemos, allá en Éxodo capítulo 12, que Dios le da instrucciones a Moisés y le dice que debe el pueblo celebrar, debe apartar un cordero para la cena de la Pascua, del Pesaj. Y esta cena estaba hablando del sacrificio del Cristo, porque era un cordero de un año, dice, sin tacha, perfecto, que debía ser inmolado en un día determinado, que iba a ser era un estatuto perpetuo para toda la descendencia de Israel. Es decir, que habían de celebrarlo todos los años, y hasta la fecha se sigue celebrando. Y ese acto simbólico del cordero degollado, muerto, y su sangre colocada en los dinteles de las tiendas y en los postes, eso simbolizaba el sacrificio y la sangre del Cristo, la sangre del Mesías de Dios, la sangre de Jesús siendo puesta delante de Dios para que la muerte pasara de largo, para que el pueblo viviera y no muriera. Entonces, aunque esto está claro en la Escritura, y el pueblo de Israel creyó en ese sacrificio, porque para matar el cordero, para poder evitar la muerte, debieron creer que la muerte de ese cordero y que la sangre de ese cordero puesta como Dios había indicado. Además, el cordero había de comerse asado, cocido al fuego directamente, no en agua. Debía comerse con hierbas amargas y acompañarse de pan sin levadura, todo simbolizando al Cristo. El pan sin levadura, el cuerpo sin pecado del Cristo, y las hierbas amargas simbolizando los sufrimientos del Cristo, que había de padecer hasta morir. Ahora, ese cordero debía ser comido deprisa. Y ahí entonces hablamos de la verdadera fe. Ahí entonces hablamos de lo que realmente significa creer en Jesús como el Cristo. Yo puedo creer muchas personas creen en Jesús y dicen creer en Jesús, pero no creen en Jesús como el Cristo.
Y dicen, sí murió, pero no entienden el sacrificio del Cristo, no entienden la muerte del Cristo. Y no entienden lo que significa creer en ese sacrificio. Creer que esa muerte del Cristo y que el derramamiento de su sangre nos limpia del pecado. Y entonces vemos un montón de aberraciones y de errores y de acciones que incluso caen hasta en el ocultismo. Personas que invocan la sangre de Cristo y no entienden que la sangre del Cristo, dice, la sangre del Cristo nos cubra, nos cubrimos con la sangre del Cristo. Imagínense, una total ignorancia. La sangre de Jesús no es para cubrirse de nada. La sangre del Cristo y la sangre de Jesús es únicamente para remisión, para expiación de los pecados. No podemos andar invocando de una manera mágica la sangre del Cristo para cubrirnos nosotros, ni cubrir la ciudad, ni cubrir nada, ni cubrir casas con la sangre de Cristo. Es una blasfemia decir, yo me cubro con la sangre del Cristo. Es una ignorancia de la Escritura. Ignoráis, dijo el Señor en Mateo 22, 29, erráis, os equivocáis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque la sangre de Jesús no es para andarla invocando. La sangre del Cristo fue derramada una sola vez y de manera eterna por los pecados, para expiar, para pagar, para quitar, para borrar, para extinguir el pecado nuestro delante de Dios. Por eso es que es preciosa. Ese sacrificio es precioso, porque cuando nosotros visualizamos al Cristo siendo sacrificado ahí, estamos hablando de una sangre no contaminada, de una sangre preciosa, de una sangre sin pecado. Y esa excepcional condición del Cristo, de que Él es el único nacido sin pecado en esta tierra, nacido de mujer, sin pecado, el único, no hay ninguno o ninguna otra nacido sin pecado en esta tierra, solo Jesús, porque solo Él podía ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces esa sangre sin pecado sí podía ser el sacrificio perfecto delante de Dios, para que, como dice Isaías 53:6, Jehová cargara en Él el pecado de todos nosotros. Si Jesús hubiera sido un hombre como cualquiera, un hombre normal y común, dice, no, Jesús era como todos nosotros. No nos equivoquemos. La Escritura dice que Él fue hecho semejante a los hombres, parecido en la naturaleza carnal, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, dice el libro romano, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que la justicia de Dios se aplicara en su cuerpo, a favor de nosotros, por la fe en Él. Yo soy justificado, yo soy libre del pecado por la fe en la obra del Cristo, en Jesús como el Cristo, en su muerte, pagando por mis pecados. Y cuando yo creo de esta manera, entonces la justicia de Dios que Él alcanzó, porque Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en su nombre, al que es de la fe de Jesús. Entonces, Él es el que nos justifica a nosotros. Y por eso no podemos estar hablando de jactancias ni de falsas santidades, ni queriendo comprar la justicia de Dios portándonos bien. Porque yo, por más bien que me quiera portar, yo no puedo dejar de ser malo. No puedo quitar la maldad de mí. Portarme bien no me hace bueno. Me hace bien portado. Pero hay muchos malos portándose bien, pero no dejan de ser malos. Un preso en una cárcel, por el delito más terrible, allá en la cárcel ya no puede delinquir y empieza a portarse bien, empieza a ser un buen presidiario, se porta bien y tiene una conducta buena ahí adentro.
Pero eso no le quita los delitos que cometió. Eso no le quita su condición de asesino o de violador, lo que sea. Solo se está portando bien. Solo dejó de hacerlo. Solo dejó de hacer lo malo, pero no deja de ser malo. Entonces hay un gran error cuando las personas quieren o pretenden decir o creer que portándome bien yo voy a agradar a Dios. Yo voy a dejar de hacer lo malo para agradar a Dios. Y yo no digo que a Dios le agrada lo malo. Pero el asunto es que no es dejando de hacer lo malo que nosotros somos justificados delante de Dios. El asunto aquí es la justicia de Dios por medio de la obra del Cristo, por medio de la sangre del Cristo derramada. La única que puede perdonar pecados. Y es tan santa y es tan especial que, como decía, es una blasfemia estar hablando de que la sangre invocando la sangre de Cristo para que nos cubra. Es decir, eso es una total ignorancia. La sangre de Jesús es para el perdón de los pecados, para expiación por el pecado. Por eso leímos en Levítico 17:11 y Dios lo establece así y anuncia la obra del Cristo ahí cuando dice: porque la vida de la carne, está hablando del hombre en su condición de carne pecaminosa y de muerte. La vida de la carne en la sangre está. ¿En cuál sangre? No en la sangre de la carne. Está en la sangre del Cristo que había de ser enviado. La vida de este hombre que estaba muerto en pecado dependía de la sangre del Cristo, ya no de sí mismo. Y por eso dice el Señor, la vida de la carne en la sangre está. Esa sangre dice que yo os la he dado. ¿De cuál sangre está hablando? Está hablando de la sangre del Cristo. No está hablando de la sangre de los animales que eran sacrificados, ni de la sangre de la persona. Porque dice, mire, yo os la he dado, la sangre, pero la sangre del Cristo, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Para que ese pecado sea expiado, tu pecado, el pecado de tu alma. Para eso dio Dios la sangre del Cristo. Lastimosamente, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, la secta de los testigos de Jehová dicen que por eso no comen cosas que lleven sangre. Porque aquí dice que la vida de la carne en la sangre está, e ignoran totalmente el sacrificio del Cristo. Por eso es que el Señor les dijo a los que desconocen la obra del Cristo, los que desconocen la Escritura y el poder de Dios, los que no creen al anuncio del Evangelio de Dios en la Escritura, les dice: erráis, os equivocáis ignorando las Escrituras. Es que si nosotros queremos tener la claridad de la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que abocarnos a lo que la Escritura anuncia y revela. Y lo que la Escritura anuncia y revela es la obra del Cristo, desde Génesis hasta Malaquías, confirmado desde Mateo hasta Apocalipsis. Eso es todo el contenido central de la Escritura, la obra del Cristo. Entonces no podemos, aunque hay personas que lo hacen, no deberíamos nosotros estar pensando en que de alguna u otra manera, como el pueblo de Dios en algún momento pensó: bueno, ya Dios nos dio los sacrificios, Dios nos dio la ley, vamos a obedecer la ley, vamos a hacer estos sacrificios y ya estamos bien con Dios, y eso es todo. Y seguían con un corazón rebelde, porque iban a ofrecer los sacrificios, llegaron a ser tan descarados y tan inconscientes de lo que realmente era la voluntad de Dios, que dice que llevaban y ofrecían la oveja ciega, la oveja enferma, la oveja coja, de la patita quebrada, o dañada, o golpeada. Imagínense hasta dónde ellos no habían entendido la obra del Cristo. ¿Por qué Dios pedía perfección en esos sacrificios? Porque estaban representando al Cristo. Y el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, Jesús,
quien sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, Él sí era perfecto, el único nacido de mujer, perfecto, santo, sin pecado. Por eso es que esos animalitos debían ser limpios, debían estar sanos. Y Dios pedía que no tuvieran tacha, pero el pueblo no entendió. Y así está mucha gente ahora, creyendo que todavía yo puedo comprar el favor de Dios cumpliendo la ley. Óigame, la ley no fue dada para cumplirse porque nadie la puede cumplir. Nadie, ningún hombre nacido de Adán y Eva, descendiente de Adán y Eva, puede decir que cumple la ley. Dios les dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes no cumplen la ley. Ustedes dicen que la cumplen, pero no la cumplen. Yo, dijo el Señor, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, porque la ley de mí habla. Moisés de mí escribió. Entonces yo soy el cumplimiento de la ley. Todo lo que la ley habla, de mí está hablando. Juan 5, 45 al 47 les dice el Señor: ustedes, quien los va a juzgar delante del Padre es la ley. Esa ley en la cual ustedes han puesto su esperanza. Ustedes creen que la ley los va a salvar. Ustedes creen que haciendo las obras de la ley van a ser salvos. No. Ustedes escudriñan la Escritura y creen que porque la conocen tienen vida eterna. No, les dijo el Señor, se equivocan. Juan 5, 39. Esas Escrituras, ese Tanaj, esa Torá da testimonio de mí, testifica de mí. Y ustedes tienen que venir a mí y creer en mí para recibir esa vida eterna. Pero si no creen que yo soy el Cristo, que yo soy quien digo que soy, en sus pecados morirán. ¡Ah! ¡Qué cosa más dura! Pero se los estaba diciendo a los fariseos. ¿Usted sabe quiénes son los fariseos hasta ahora? Son la gente más estricta en cuanto al cumplimiento de la ley. Según ellos la cumplen. A ellos les estaba diciendo: si ustedes no creen que yo soy el Cristo, se van a morir en sus pecados, porque la ley no les puede quitar los pecados. Porque esa ley habla de mí. Moisés de mí escribió. Y por eso es que él dijo: yo vengo a cumplir la ley, porque yo soy el cumplimiento de la ley, porque toda la ley a mí me anunció. De mí escribió Moisés. Todo lo que él dijo ahí se trataba de mí. Cuando Dios dice: la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, es la sangre del Cristo. No es la sangre de las ovejas, no es la sangre de la persona. Que Dios tenga misericordia y revele esta verdad y su evangelio a aquellos que no creen que Jesús es el Cristo. Porque esto no es un eslogan, discúlpeme, mi amado, que me está sintonizando. Esto no es un eslogan decir que Jesús es el Cristo y nada más. Nosotros hemos lastimosamente pervertido el nombre de Jesús y decimos Jesucristo. Y ese no es el nombre del Hijo de Dios, del eterno Hijo de Dios. Él es Yeshua, Él es Jesús. Yeshua significa yo soy la salvación. Eso es en hebreo, el nombre de Jesús es Yeshua, que quiere decir yo soy la salvación. Tiene el nombre de Dios, está diciendo yo soy Dios. Él no necesita apodos. Él lo que necesita es que nosotros entendamos que Jesús es el Cristo, que Yeshua es la salvación. Por eso nosotros decimos Jesús el Cristo. Porque si decimos Jesucristo, ese no es el nombre del Hijo de Dios. Eso es un calificativo quizás, un apodo, pero no hace referencia a la condición de Jesús como el Cristo, como el ungido. ¿Para qué fue ungido Jesús? ¿Y cuándo fue ungido por Dios? En la eternidad. ¿Cómo fue ungido? Con los tres oficios eternos del ungido de Jehová, del Mesías de Dios, del Cristo de Dios, Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios. Esos son los tres oficios del Cristo,
del ungido. Por eso Jesús es el Cristo, porque es el eterno Rey, el eterno profeta y el eterno sacerdote de Dios. Y yo debo creer en esos tres oficios del Cristo para creer correctamente en el Evangelio de Dios. Porque Jesús, como Rey eterno, Él vino a derrotar a Satanás, a deshacer las obras del diablo. Él dijo, te herirá en la cabeza. Él es el único que pudo vencer a Satanás y además en su condición de sacerdote eterno, Él mismo fue el sacrificio. Él se ofreció a sí mismo por los pecados del mundo. Y es del mundo que cree, le aclaro. Porque mire, medio mundo puede decir, yo creo en Jesús. Pero ya le expliqué que no se trataba de solo decir yo creo. Yo debo creer no solo en Jesús, debo creer en Jesús como el Cristo. Y debo entender su sacrificio para decir realmente que yo he creído en Jesús. Como Señor, como Redentor. Si no, son palabras nada más. Por eso es que muchas personas, su vida no cambia. Por eso es que muchas personas pueden pasarse reconciliando toda la vida y nunca cambian. Porque no han creído correctamente. Porque si yo creo de todo corazón en Jesús como el Cristo, creo en su sacrificio único y eterno por los pecados, derrotando a Satanás, terminando con el pecado y venciendo la muerte por mí. Entonces, cuando yo creo que Jesús es el Cristo, he resucitado, resucito juntamente con el Cristo, soy una nueva criatura, soy hijo de Dios adoptado por medio del Cristo. No es decir soy cristiano evangélico, o soy evangélico, o soy cristiano, por decirlo. Mi vida tiene que reflejar esa fe en Jesús como el Cristo. Mi vida tiene que evidenciar la presencia del Espíritu Santo que transforma y da el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, ha nacido de Dios, es hijo de Dios. Y todo lo que estaba atrás, quedó atrás, pasó. Pero ¿será que en realidad, habiendo creído en Jesús, muchas personas siguen viviendo como antes? Quizá peor. Y esa es la realidad de la religiosidad y de las religiones cristianas evangélicas. Personas que solo hacen una oración, que empiezan a asistir a una iglesia, pero que no cambian, que siguen siendo los mismos. Y es que ellos no van a poder cambiar, porque el único que transforma y cambia la vida del hombre por medio de la fe en la obra del Cristo es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, habiendo creído de la manera correcta en Jesús, como el Cristo. Ahora mire qué preciosa está esta profecía del Cristo. La vida de la carne, la vida de toda carne, de todo ser humano, está en la sangre del Cristo por medio de la fe. Tenemos que creer de todo corazón en la obra redentora del Cristo, más nada menos nada. Y ahí es que tenemos vida. Ahí es que renacemos espiritualmente, creyendo en la obra del Cristo. La vida de la carne, la sangre está y os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Os he dado la sangre de mi Hijo, no para que se anden cubriendo, no para que anden cubriendo casas o cubriendo ciudades. No blasfeme, por favor. No haga inmunda la sangre del Cristo. Es para expiación de los pecados. Y si vamos a clamar, debe ser la fe en Jesús como el Cristo, en la obra del Cristo, en su muerte y en su resurrección para perdón de pecados. Dice Primera de Juan 1:7, hablando de la sangre de Jesús, la sangre del Cristo. Primera de Juan 1:7.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús no es un amuleto. La sangre de Jesús no es un sortilegio. No es una expresión para andar haciendo declaraciones incorrectas. La sangre del Hijo de Dios es para limpiar los pecados por medio de la fe. Por eso es que esa fe en el sacrificio del Cristo implica más que solo decir yo creo en Jesús o yo creo en Cristo. Significa, como dijo el Señor en Juan capítulo 6, versículo 53. Juan 6, 53. Dijo el Señor de este modo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Está raro esto, ¿verdad? ¿Qué es comer la carne del Cristo y beber su sangre? Y aquí tenemos un error doctrinal terrible de la Iglesia Católica, creyendo que esto hace referencia a que el pan y el vino realmente son la sangre, el cuerpo y la sangre del Cristo, de Jesús. Falso. Eso representa y simboliza el cuerpo y la sangre del Cristo. De lo que está hablando Jesús aquí es de la verdadera fe en el sacrificio del Cristo. Si yo he creído en Jesús como el Cristo, óigame, debo entender la santidad de su cuerpo para recibir los pecados del mundo y expiarlos por medio del derramamiento de su sangre. Creer de todo corazón en ese sacrificio equivale a comer la carne del Cristo. Debe estar todo mi ser, todo mi espíritu en esa convicción de su obra redentora y de su sacrificio en la cruz y la resurrección, para realmente confirmar que tengo la vida de Dios en mí. Si yo no creo así, mi amado, de nada me sirve asistir a una iglesia, orar mucho, ayunar, ofrendar, diezmar, lo que usted quiera. Si yo no creo de esa manera, lo que tengo es una religión. Y el Señor Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo en Juan 8:24: si ustedes no creen que yo soy quien digo que soy, es decir, si ustedes no creen que yo soy el Cristo, se van a morir en sus pecados. Porque es lo único que puede quitar el pecado del mundo es la sangre del Cristo, el sacrificio del Cristo, la fe en el Hijo de Dios, de que Él es el Cristo y de que su sangre nos limpia de todo pecado. Cuando yo creo de corazón de esa manera, entonces como su carne y bebo su sangre, me identifico con ese sacrificio, lo entiendo, lo vivo. Por eso es que cuando se habla de la cena del Señor, allá en 1 Corintios 13, dice el apóstol Pablo: examínese cada uno. No es que usted se va a poner, ay Señor, perdóname por los pecados que cometí, y se va a poner a cuentas antes de tomar la cena del Señor. Qué error más triste. Dice el apóstol Pablo, y lo quiero leer para que quede claro esa referencia que estoy haciendo. En 1 Corintios 13, versículo, 1 Corintios 11. Segunda Corintios 11, perdón. Perdón, 1 Corintios 11, es 1 Corintios 11, disculpe. 1 Corintios 11. Dice el versículo 27.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, eso es comer indignamente. Comer indignamente no es que usted no se reconcilie con Dios antes de tomar la cena del Señor. Eso es una tristeza pensar así. Nuestros pecados fueron llevados, fueron expiados en el cuerpo del Cristo. Para Dios nosotros estamos redimidos y sentados en los lugares celestiales con el Cristo. La reconciliación con Dios es una sola vez. Usted no puede pasar reconciliándose con Dios cada vez que peca, porque entonces no ha creído en la obra del Cristo. No ha entendido el sacrificio del Cristo. Usted está tomando por inmunda la sangre del Cristo, porque cree que solo sirve. Cada vez que usted peca, tiene que venir a pedirle perdón al Señor. Y yo no digo que no nos sintamos mal pecando, porque todos pecamos. Sin embargo, no es esa la manera. Yo no me voy a reconciliar con Dios todos los días. Yo ya estoy reconciliado con Dios. Una vez y para siempre, Jesús me reconcilió eternamente con el Padre. Entonces, yo debo entender que si he creído que Jesús es el Cristo, si he creído en la obra del Cristo, el Espíritu de Dios mora en mí y Él me redarguye de pecado. Él me hace ver y me hace sentir cuando yo peco y he ofendido al Señor, e inmediatamente ahí dice: estas cosas os escribo, dijo el apóstol Juan, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ahí está, tenemos a Jesús el Cristo como abogado. Acudimos todos los días. Por eso es que la oración de modelo dice: perdona nuestras ofensas todos los días. Cuando nosotros cometemos un pecado, inmediatamente el Espíritu tiene que redarguirnos y vamos a pedir perdón inmediatamente. No vamos a pedir perdón hasta que vamos a la iglesia y vamos a reconciliarnos con Dios. Eso es un engaño, eso es un error creer de esa manera. Por eso dice el apóstol Pablo: por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y una vez que se ha probado, ¿qué es probarnos a nosotros mismos? Si hemos entendido la obra del Cristo, si hemos entendido lo que significa el cuerpo y la sangre del Cristo sacrificados en la cruz. ¿Y qué implicó esa muerte? ¿Hasta dónde esa expiación por los pecados me bendice y me hace hijo de Dios? Si yo lo entiendo, entonces he discernido correctamente el cuerpo de Cristo y puedo tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque en ese acto yo estoy diciendo: yo he creído plenamente en el sacrificio del Cristo, y por eso como su carne y bebo su sangre simbolizada en el pan y en el vino. Porque si no, dice, si lo bebe indignamente sin discernirlo, entonces está acarreando juicio para sí mismo. Por eso es que el Señor dijo en Juan, en la cita de Juan 6:53, dice el Señor: el que come mi carne, versículo 54, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dijo el versículo 53. El 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree que yo soy el Cristo, el que cree en mi obra redentora, el que cree que solo yo puedo quitar los pecados por medio del sacrificio de mí mismo, dice el Señor, ese tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque la obra del Cristo se completa y se perfecciona en la resurrección de entre los muertos. Por eso es que 1 Corintios 15, 17, volviendo a Corintios, dice de este modo: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados.
Porque la obra del Cristo, ese sacrificio, esa muerte, ese derramamiento de su sangre, se perfecciona en la resurrección. Se consuma, se completa en la resurrección. Y por eso es que nosotros anhelamos la venida del Cristo. Porque anhelamos la resurrección, anhelamos la transformación de este cuerpo, de este cuerpo de muerte, en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Cristo en su resurrección. Por eso es que anhelamos la venida del Cristo, para que nuestra redención sea completa. Eso es lo único que falta. Ya hemos sido redimidos en nuestra alma y en nuestro espíritu, pero falta la redención del cuerpo, y por eso es que no podemos decir que no pecamos. Por eso es que son mentirosos y quieren hacer mentirosos a Dios aquellos que dicen: no, yo he estado en santidad y no he pecado, tengo 40 días de ayuno. Solo Él sabe que ayunar. Ahora, en realidad, la fe correcta en el Hijo de Dios nos lleva realmente a vivir, a gozar de esa bendición que significa el hecho de ser salvos de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte, y ser trasladados de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino del Hijo de Dios. Entonces, pero por medio de la fe en la obra del Cristo, en la cruz y en la resurrección. De Jesús como el Cristo en la cruz y en la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, 1 Corintios 15, 17, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si usted cree en Jesús, ay, sí, yo creo en Cristo, sí, pero no entiende la obra del Cristo y no entiende su resurrección de entre los muertos, óigame, usted es el más digno de lástima de todos los hombres. Y podríamos, y en algún momento quizás estuvimos en esta condición nosotros. Creyendo solamente en un Jesús de milagros, en un Jesús de prosperidad, en un Jesús de palabras bonitas y parábolas bonitas, en un hombre bueno que quería sanar a todo el mundo. No, mis amados, no nos confundamos. Jesús vino e hizo muchas señales milagrosas para que la gente creyera que Él es el Cristo. Dice dice Juan 6:30. Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Pero estas, dice el apóstol Juan, se han escrito para que creáis. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales. Esos son los milagros que la gente tanto clama y está pidiendo y llorando por milagros todos los días. Debe de pedir el milagro. El milagro más grande es la salvación, es la redención del Cristo en la cruz y en la resurrección. Crea que Jesús es el Cristo, crea en la obra redentora del Cristo y usted va a tener el más grande milagro que jamás podía pensar o desear. Y cuando usted haya sido salvo por la fe en Jesús como el Cristo, entonces, como hijo de Dios, usted no va a necesitar ni siquiera pedir milagros. Dios los va a hacer, porque usted es hijo. Y dijo el Señor, no sean como los gentiles, los que no son hijos de Dios, que piensan que por su vano palabrerío, Señor, saname, Señor, dame mi milagro, dame mi milagro, dame mi milagro, van a ser oídos. ¡No! No es pidiendo todos los días por milagro. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, tiene la certeza de quién es su Padre y que dijo el Señor, pero vuestro Padre, si Dios es mi Padre, porque he sido adoptado por medio de la fe en su Hijo Jesús como el Cristo, entonces dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que las pidáis. ¿Por qué tengo que estar pidiendo por una deuda? Porque me cancele una deuda. Y hay gente tan bayunca que hasta un loco sale cantando ahí, háblale a la deuda. Dile que tienes un Dios bien grande. Es que el Señor no vino para resolverle la economía a nadie. Dios no es un
¿Qué un mago o un genio para concederle los deseos a nadie, ni los sueños de nadie? Dios no vino a cumplir sueños de nadie. Dios vino a cumplir su propósito. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es la condición del hombre, la pérdida de la comunión con Dios desde el pecado original allá en el Edén. Eso es lo que vino a rescatar el Señor. Eso es lo que vino a salvar el Señor. Esa es la obra del Cristo. Dice que hizo muchas otras señales, Juan 20:30, en presencia de sus discípulos. Y Él lo hizo en presencia de sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque le interesaba que sus discípulos creyeran y estuvieran seguros que Él era el Cristo. Pero dice el versículo 31, estas que están escritas aquí, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. No para que vivan pidiendo milagros. No para que vivan esperanzados a que Dios les resuelva todo. Dios tiene cuidado de sus hijos. Si usted y yo hemos creído en Jesús como el Cristo, somos hijos de Dios. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, es hijo de Dios. Y ese hijo de Dios, Dios tiene cuidado. Y si ustedes que son malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Es Dios su Padre? ¿Y entonces de qué se aflige? Entonces, ¿por qué está pidiendo cobertura de la sangre? Usted no conoce a Dios. Usted está blasfemando contra la obra del Cristo cuando habla de que la sangre de Cristo lo cubra. La sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Jesús, el Cristo, es para perdón de los pecados, para expiación por los pecados del mundo. Y ya fue dado. Pero necesitamos creer de todo corazón en Jesús como el Cristo. Así que dice la última parte del versículo 31, para que creyendo, creer creyendo, permanecer creyendo, tengáis vida en su nombre. La fe en el Hijo de Dios, la fe en el Evangelio de Dios es una fe perseverante. Y es una fe principalmente, ¿sabe qué? Esperanzadora. Es una esperanza en la venida del Cristo por nosotros. Si usted ha creído que Jesús es el Cristo, usted y yo debemos estar anhelando su venida y haciendo lo que Dios mandó para acelerar su venida. Todas estas cosas que vemos son el cumplimiento de los tiempos antes de la venida del Cristo. Y dijo el Señor, cuando veáis estas cosas, erguid vuestra cabeza. ¿Y qué están haciendo? Dice que el pueblo de Dios o la iglesia de Dios, que no es. Encerrados, orando, pidiendo que se vaya el COVID. Con sus cabezas agachadas, preocupados. Erguid vuestras cabezas. Alégrense. El día de su redención está cerca. El Cristo viene pronto. ¿Pero en qué Jesús hemos creído? Porque si en esta vida solamente esperamos en Jesús y no en Jesús como el Cristo, en el eterno Hijo de Dios, eterno Rey, eterno sacerdote y eterno profeta, somos los más dignos de lástima, todavía estamos en nuestro pecado y no somos hijos de Dios. Y por eso es que va a haber un montón de gente que aunque tenga una identidad religiosa o denominacional, no es hija de Dios. Y está pidiendo en vano. Y está ayunando en vano. Porque no ha creído correctamente en el Evangelio de Dios. Necesitamos creer que Jesús es el Cristo. Solo leo 1 de Pedro 1:3 y con esto cierro. Nuestra esperanza, mis amados, debe estar puesta en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, para confirmar nuestra esperanza bienaventurada en la redención eterna de nuestras almas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. 1 de Pedro 1:3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de entre los muertos. Esa es nuestra fe. La esperanza viva de nuestra resurrección por medio de la resurrección de Jesús el Cristo de entre los muertos. Y el Señor dijo, el que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero.
Debemos anhelar su venida. Debemos amar su venida. Debemos permanecer creyendo que Jesús es el Cristo. Y debemos hacer su voluntad, como Él dijo, la voluntad en Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo a que tú has enviado. Necesitamos que la gente crea en Jesús como el Cristo. ¿Y cómo va a creer? Predicándole el Evangelio, cumpliendo la gran comisión, cumpliendo el pacto de la evangelización mundial. Vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese pacto de la evangelización mundial se confirma en Mateo 24, 14. Cuando este evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Necesitamos hacer la evangelización mundial, predicar el evangelio, la buena noticia de Dios de que Jesús es el Cristo, y que necesitamos principalmente, ante cualquier otra cosa, creer que Jesús es el Cristo y creerlo de todo corazón para poder cumplir la voluntad de Dios y para poder ver la venida del Señor en nuestros días. Que ese sea nuestro anhelo y que permanezcamos, mis amados, en esa fe preciosa, en el Evangelio de nuestro Señor. Vamos a orar para despedir este tiempo. Señor y Padre, te damos toda honra y toda gloria. Te damos las gracias, Dios, por la bendición que tenemos, Dios, de creer a tu Evangelio, de haber creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y permanecer, Señor, en esta fe preciosa que nos da vida, que nos llena de esperanza en la resurrección de nuestros cuerpos, en tu venida, y en la transformación de estos cuerpos de muerte, si aún estamos con vida. Señor, gracias por esta fe preciosa que nos ha sido revelada. Gracias por todos los que han escuchado y los que han de escuchar, Señor, para que esta palabra, Señor, los traiga a la vida, les produzca la verdadera fe, Señor, y los haga permanecer creyendo en tu bendito Evangelio. En el nombre de Jesús el Cristo damos las gracias, y toda honra y toda gloria son para ti, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Muy buenas tardes.